nuestra clase con una oración, amigos. Oremos. Perdón. Ahora sí, oremos. Padre Celestial, fortalécenos en la hora de la prueba. Bien sabemos que el diablo y el mundo a nuestro alrededor nos ataca con toda clase de pruebas. Eh, Ataques espirituales, puede ser, hasta ataques físicos, de violencia contra nuestra persona, pero pues en todo, Señor, manténnos fieles a tu palabra y a la fe cristiana que tenemos. Señor, ayúdanos a ser fieles hasta la muerte, porque sabemos que nos espera una corona allá en el cielo contigo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ok, hay otros cuantos en la sala de espera ya para entrar. Durante la oración ya iban entrando. Voy a compartir ya las imágenes, las diapositivas y listos, amigos. Saludos, bienvenidos. Ya estamos en diciembre. Am, pues muchos festejando porque ya pronto se va a acabar este año que ha sido todo interesante, pero pues Dios nos ha bendecido en gran manera, cualquier sean las circunstancias, ¿verdad? Em, Escuché una prédica hoy por la mañana con la familia y todo que habló de las riquezas que tenemos en Cristo y nada de COVID ni lo complicado de este año nos puede quitar la vida eterna que nos espera. Pues esa misma fe tenía nuestro amigo Daniel, ¿cierto? Vamos a la lección 5, Daniel en el foso de los leones, Daniel capítulo 6. Ya oramos. No sé si alguien vio en el grupo de WhatsApp hace 1 o 2 horas, un par de horas, publiqué una pequeña tarea, pero era opcional, no eran obligatorio, de hacer una pequeña investigación de los primeros 5 capítulos de Daniel. Simplemente echándole un vistazo a los títulos, sobre todo de los capítulos. ¿Alguien lo pudo hacer antes de la clase? ¿Alguien podría darnos un resumen de cada uno de los primeros 5 capítulos de Daniel? ¿Alguien podría hacernos ese favor? Sí, alguien levanta la mano. ¿Quién sería? Tiene que activar su micrófono, señor. Sí, adelante, adelante. Ahí, Ah, ¿sí me escucha mi pastor? ahora sí, nada más que no veíamos su nombre. ¿Cómo estamos? Wilson Valencia, buenas noches mi pastor, buenas noches mis hermanos. Qué bueno, qué bueno. ¿Quieres saludar al grupo? Porque todavía no puso su nombre ahí en la lista de participantes. Dice Galaxy J2 Prime. Me llamo Wilson Wilson Valencia. Valencia, mi pastor. Sí, Siempre Wilson. estamos un Perdón, no poquito sé, con... ya se había presentado. Perdón, señor Wilson. A ver, listos, ya puse su nombre ahí. Ok, Wilson, adelante. ¿Quiere usted darnos un resumen del capítulo 1? Capítulo 1 del libro de Daniel, ¿de qué trata? O sea, ya mi pastor. O sea, este relato tiene el propósito de destacar que Dios puede librar a sus siervos fieles de grandes peligros. Eso yo creo que es muy lo que habla en este relato, en esta porción de la escritura. Aló, mi pastor, ¿sí me escucha? Sí, claro que sí, adelante. Sí, ¿Sí adelante, me Wilson. escucha? Sí, claro que sí, sí. Listos. Sí, le decía que este relato tiene el propósito de destacar que Dios puede librar a sus siervos fieles
de grandes peligros. En todo caso, es por la fe de Daniel que Dios pudo obrar en favor de él en la jaula de los leones. También está escrito en el libro de Hebreos que habla sobre la fe. Está en 11:33, que dice que Dios cerrará la boca de los leones. Entonces todo está bajo la fe que nosotros tenemos, toda esta relación que Dios nos puede ayudar a salir de cualquier peligro. Eso es lo que le puedo decir, mi pastor. Excelente, Wilson. Excelente resumen realmente del libro de Daniel, ¿cierto? Gracias, señor Wilson. Qué Sí. bueno, qué bueno. No sé si será factible que hablarles también lo que nos habla acerca de la oración, porque nos habla que Daniel tenía por costumbre orar 3 veces al día. Y ese es un buen ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? De hecho, también está esto escrito en el Salmo 57, 55, 17, que habla que tenemos que orar en la mañana, a mediodía y en la noche. Entonces así vamos a tener una mejor comunión con Dios. Eso es lo que le puedo hablar, mi querido pastor. Gracias, Wilson. Y el Nuevo Testamento concuerda, dice, oren sin cesar, ¿verdad? Um, Excelente. Muchas Ya, gracias por sus aportes, Wilson. Ok, bien amigos. Wilson ya nos dio un resumen de todo el libro de Daniel. ¿Cómo ven ustedes la salvación de Dios en el capítulo 1? Específicamente, de qué lo salvó Dios en el capítulo 1? Vamos a ver quién quiere darnos un resumen, un breve resumen del capítulo 1. ¿De qué lo Cántame la Biblia, salvó? hágame el favor alguno. ¿De qué lo salvó el Señor Dios en el capítulo 1? ¿Alguien le pudo dar una ojeada? Bueno, si quieren, nada más levanten la mano. Álvaro, ¿sí, sí levantó la mano o A no? ver, sí, a ver, pues no Ok. levanté la mano, pero quería que Perdón. vieras primero los comentarios que hizo Marley en el chat, que vieras los Ah, comentarios que hizo Marley en el chat, los resumen de los capítulos. Y lo excelente. otro quería, pues sí, naturalmente frente a los alimentos, ¿no? Frente a los alimentos en ese primer capítulo que ellos eran obligados a comer alimentos consagrados a los dioses y ellos prefirieron una dieta con base en su ley, sí, con base en la dieta eh, del pueblo de Israel, una dieta que les conservaba y se conservaron saludables. Entonces, Dios proveyó y Dios conservó a ellos con su dieta específica, de acuerdo a sus normas. Gracias, Álvaro. Mil disculpas, Marley. No había visto su aporte en el chat. Marley, pues ahí nos dio un resumen en el capítulo 1, Daniel y sus compañeros en Babilonia, como nos acaba de decir Álvaro. O sea, llegaron bien jóvenes, Daniel y sus 3 amigos y otros judíos. Eso fue la primera deportación, más o menos por el año 605 antes de Cristo. Fue la primera ola de los judíos que fueron llevados a Babilonia. Y pues sí, eran los más talentosos y los educaron en los caminos, en la cultura, el idioma, la religión de los babilonios. Pero sí, tuvieron que pasar una prueba de lo de la comida impura y ellos sí confiaron en Dios. A ver. Ok, excelente. Pasaron la prueba. Es muy interesante si lo quieren leer. Capítulo 2, perdón, dice Marley en el chat, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Sí, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Eh, porque Nabucodonosor tuvo un sueño interesante. A ver si tengo una imagen aquí. Sí, era una estatua con la cabeza de oro, ¿cierto? Em, la, ¿Cómo era? Como los hombros
y como ahí ven, como los hombros de plata, ¿verdad? Y hay un tercer reino de bronce, el cuarto reino que viene siendo como las piernas, era de como de hierro, y ya después los pies eran de barro, y luego viene una roca que destruye, que destruye todos los reinos anteriores. Y pues este sueño molestó mucho al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, por supuesto, es el rey babilonio que mencionamos la vez pasada. Am, y pues uno de los puntos clave de ese capítulo es lo que ven en la pantalla, que a fin y al cabo Dios cambia, dice, Él cambia, hablando del Señor Dios, Él cambia los tiempos y las estaciones, Él pone y quita reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los expertos, Él revela los secretos más profundos. Conoce todo lo que hay en la oscuridad porque la luz vive junto a Él. O sea, amigos, hay muchas cosas pasando en el mundo que nosotros no entendemos. Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y bien tomamos en cuenta eso cuando vemos la situación política de hoy en día. Muchas veces nos preocupamos mucho, nos molesta mucho, pero a fin y al cabo, Dios es el que pone y quita los reyes del mundo todavía hoy en día. Ahora bien, ¿qué significa el sueño? Simplemente se refería, Dios les estaba dando una prevista de la historia mundial, de quiénes iban a ser los poderes principales del mundo. La cabeza de oro era el mismo Nabucodonosor y el reino babilonio, que iba a venir un reino inferior después. La plata es inferior al oro, ¿cierto? Un reino inferior iba a seguir los babilonios, que era el reino de los medo-persas, el reino persa. Iba a venir después, y ya después de bronce. Bronce es muy fuerte, ¿verdad? También, pero iba a venir el reino griego. Y luego lo de los pies, perdón, de las piernas, ya viene el reino romano. Y ya el reino romano llegó a dividirse, pues eso es lo que sucedió al reino, al imperio romano. Y pues obviamente viene un reino que destruye todos los reinos, que es más poderoso, más fuerte y que dura para siempre, que por supuesto es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la interpretación que da Daniel del sueño. ¿Ok? Interesante, pero bueno, no podemos meternos mucho en los detalles porque ese es para otro día, ¿verdad? Otro estudio. Bien, capítulo 3, como dice Marley en el chat, el horno de fuego. No vamos a hablar más de ese porque ustedes van a basar su proyecto final en sobre el capítulo 3. Capítulo 4 es la locura de Nabucodonosor, como dice Marley, porque de alguna manera Dios quería humillar al rey Nabucodonosor. Era el más poderoso, el hombre más poderoso del mundo, pero Dios lo puso como si fuera una fiera salvaje, ¿verdad? Como un animal salvaje viviendo en el bosque. Y, o sea, perdió sus 5 sentidos por hablar. Y por fin, en el capítulo 5, Daniel interpreta la escritura en la pared. Lo que vemos también ahí en esa historia, vemos pues Dios pone su mano, escribe en la mano en la pared, perdón, frente a un rey, el rey que siguió Nabucodonosor, y puso Mene, Mene, Tekel, Parsin, que quiere decir medido, dividido y, o sea, y contado sus días, ¿verdad? O sea, ya va a haber un cambio de poder. Esa misma noche es cuando los babilonios cayeron y los persas tomaron poder. O sea, ya desde ese punto en adelante, ya los persas
tienen poder. O sea, y ese es un momento muy importante porque ahora Daniel sigue vivo, pero ya no son los babilonios, sino los persas. Y en las historias que siguen, el reino persa es muy importante en los tiempos de Esther, en los tiempos de Esdras y Nehemías, que van a ser los capítulos 6, 7, 8 de este curso. Acuérdense que ya no son los babilonios, son los persas que tienen poder. Ok, amigos, ya vamos a nuestra lección para hoy. El texto que prepararon ustedes, que estudiaron, Daniel capítulo 6. Vemos nuestras preguntas rutinarias. Daniel capítulo 6. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? El que desee aportar, favor de levantar la mano o pedir el micrófono. Ok, Ana María, por favor. Bueno, buenas noches. Los personajes de esta historia son el rey Darío, sátrapas, los gobernadores, Daniel, por supuesto, los príncipes, capitanes, el ángel, el rey Ciro, leones también. Ok, gracias. Sí, el rey Darío, sí. Ok, excelente, excelente. Y acuérdense, Daniel ya es un hombre grande, un hombre viejo para estas alturas y él es uno de los 3 gobernadores sobre el reino persa estaba dividido en 120 provincias y tenían sátrapas, eran tipo gobernadores provinciales, regionales, y él estaba sobre ellos. ¿Ok? O sea, era un hombre muy poderoso, era casi como el brazo derecho del rey Darío. Y se ve en esta historia que el rey Darío lo quería mucho, ¿verdad? Bien, señor Hernán Gómez, ¿podría usted responder la segunda pregunta? ¿Cuáles son los objetos de esta historia, por favor? Sí, pastor, con mucho gusto. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Yo tengo aquí los fosos de los leones, el, el desierto, la garra de los leones, las ventanas, los huesos, las piedras y el anillo. Ok, ¿para qué era el anillo, señor? El anillo era para enmarcar el poder del rey. Exactamente, es como la firma, ¿verdad? Es Sí, como la señor. firma oficial que una vez que ya es sellado, ya no se puede cambiar. Ya no se puede cambiar. Eso era la ley de los medos y los persas. ¿Ok? Bien, ¿dónde ocurrió esta historia, amigos? ¿En dónde estamos? En Persia. Ok, en Persia. Al final de esta lección vamos a hablar un poco más de qué estamos hablando. Ok, de dónde es Persia y eh, todo eso. Ok, perdón, pregunta 4. Aquí está también un mapa. Ok, amigos. Estamos todavía en esta parte del mundo. A ver. Ok, todavía hoy en día hay un cuerpo de agua que se llama el Golfo Pérsico. Hasta la fecha le llaman así, el Golfo Pérsico. La capital de Persia, del reino persa, era Susa. Susa. O sea, la capital del reino babilonio era Babilonia. La capital de Asiria era Nínive. ¿Se acuerdan? O sea, eran los asirios, después los babilonios, ahora los persas. Y la capital de Persa está en la misma región, más o menos. No estamos muy lejos. em, pero aquí ven, aquí está Babilonia, aquí un poco más en el norte es Nínive y aquí está Susa. Susa es la capital de Persia. Persia realmente llegó a tener, apoderarse de toda esta zona. Casi llegaron hasta Grecia, casi llegaron a conquistar
Europa también, pero pero eso ya un poco más adelante en los tiempos de Jerjes. Vamos a hablar de él en otra lección. ¿Ok? Entonces la ciudad clave para el reino persa es Susa. ¿Ok? Pero estamos en la misma parte, la misma parte del mundo. ¿Cuándo ocurrió esta historia, más o menos? Como punto de referencia. Ok. A ver. Ok. Comentan que como punto de referencia, 605 antes de Cristo es cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. Ahora estamos imagínense que tal vez Daniel era un joven de 15, 20 años cuando fue llevado, ¿verdad? O tal vez más joven, no sabemos exactamente qué edad tenía. Pero ahora Daniel ya es un hombre grandecito. Podría tener unos 70, 80 años. Ya estamos ahí por el año 530, 535 por ahí. ¿Ok? Daniel ha de tener unos 70 años probablemente. Es lo que podemos suponer. Pero ahora en estos tiempos, los judíos ya no viven allá como cautivos. Ya están viviendo, muchos ya construyeron sus casas. Se fijaron que Daniel tiene su propia casa. O sea, los judíos están viviendo bien. Hasta tienen sus propios huertos, o sea, ya están viviendo, sí como extranjeros, pero están viviendo bien. Y Daniel es un hombre de edad avanzada. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Qué problema ven? Vamos con alguien que no ha aportado todavía. Gracias, Hernán y Álvaro, pero voy a ver primero si alguien más quiere aportar. ¿Cuál es el problema que ven en esta historia? Carlo Humberto, ¿desea aportar? Eh, en las restricciones de orar al Dios verdadero que había. Ah, excelente. Excelente, Carlo Humberto. Y disculpe por darle el micrófono sin advertirle antes. Excelente. O sea, básicamente se habían prohibido alabar al nombre de Dios, ¿cierto? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo llegó a existir esa prohibición? ¿Alguien nos puede explicar un poco de la historia? ¿Cómo es que llegaron a prohibir? Señor Junior en Henry. Bueno, eh, eh, porque los televisores tenían envidia de cómo le Daniel, porque el rey ya le estaba pensando en poner a Daniel en alto rango. Al ver eso, ellos fueron a decir al rey para que ponga un mandato. Exactamente. Junior, bien, bueno, mencionó la palabra envidia, ¿verdad? Daniel les cae mal a los otros oficiales, a lo mejor porque él no era corrupto como ellos, tal vez por su fe, tal vez por ser extranjero también, ¿verdad? Surgieron envidias y ahora ellos quieren deshacerse de Daniel. Juan Bautista Méndez, ¿desea aportar? Buenas noches. Buenas noches, pastor. El problema realmente surgió porque, primeramente, por la envidia y segundo, porque ellos estaban buscando un punto para acusar a Daniel. Y como ellos no encontraron en la política un punto para acusar a Daniel, entonces buscaron en su religión. Se basaron en la religión de Daniel, entonces se apoyaron en ese punto para poder acusar ante el rey.
Exactamente, bien explicado, Juan Bautista. Entonces, realmente para empezar el problema era envidia, pero utilizaron su idolatría. Bueno, lo vieron la fe de Daniel como su punto débil, ¿verdad? En su armadura de, ok, no podemos acusarlo de corrupción porque no es corrupto, pero ya sabemos cómo podemos deshacernos de él por su fe en el Dios verdadero. Excelente, muy bien. Entonces, gracias. Primero Hernán y después Marley. Hernán. Sí, sobre todo era la envidia de los medos y los persas por la sabiduría de Daniel y porque él adoraba solo al Dios verdadero. Entonces ellos le tenían envidia por esa sabiduría que él tenía y, y que el rey quería ponerlo como jefe de ellos. Entonces ellos buscaron un medio y como no encontraron ninguno, sino solamente la adoración de Dios y no adoraba a la estatua de oro que había hecho su rey, entonces buscaron ese método para poderlo declarar como no apto para que fuera principal de ellos. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Marley. Gracias, Hernán. Sí, aparte de la idolatría, la envidia, celos, ¿no? De esos gobernantes, podemos ver también el problema de la ley. Ellos impusieron una ley, entonces es como, ahorita tienes que obedecer a la ley, si no, vas a morir, ¿no? Y hoy vemos esto, perdón, y hoy vemos esto también en nuestros gobernantes, ¿no? Algunas leyes como homofobia, por ejemplo, ¿no? Entonces la historia sigue también. Sí, gracias, Marley. Muchas gracias. En algunos países, sí, ya hay restricciones contra algunas de nuestras creencias bíblicas, ¿verdad? El señor Israel Castillejos, buenas noches. ¿Puede activar su micrófono? Ahora sí. Buenas noches, pastor, gracias. Buenas noches. Pastor, excelente los comentarios que he escuchado por, ahora sí que, cuál fue el problema, pero no podría ser también me llamaba la atención, así como dice usted, a pesar de la edad que tenía Daniel. eh, ¿Será posible, que yo lo creo, que obviamente Dios permite esta prueba también para Daniel? Eso a mí me sorprende que no hay edad que llevemos dentro del cristianismo, aunque nuestra fe, pues Dios la vea grande, ¿verdad? Dios permite esta prueba de fe de Daniel que, o sea, desde joven cuando rechazó, ¿verdad? La comida del rey y se pues, ¿cómo les digo? Pues, negó, pues, o sea, no contaminarse, ¿verdad? Con las comidas del rey. Ahora a la edad de 70, 80 años viene esta prueba. O sea, yo digo, Dios mío, ¿será que Daniel, o sea, viene una vida de Daniel tremenda como para que todavía venga al final de los años esta prueba? Por supuesto, yo entiendo que Dios lo permite, ¿no? Entonces es como para el sello, ¿no? De su vida, de una vida fiel, ¿no? Aquí creo que nos insta a llevar esta fidelidad a Dios. Es una historia de Daniel tremenda, desde su juventud hasta su vejez, ¿no? Excelente, excelente aporte, Israel, de ver el panorama de la vida de Daniel, ¿verdad? Desde principio a fin, am, fue fiel a nuestro Dios. Sí, es como que ya estuvo Dios, vimos que fue fiel, porque hasta ahí está bien, pero no, pues Dios sabe, y Dios sabe hasta dónde puede llegar con cada uno, ¿verdad? Porque no todos nosotros somos Daniel. Cada quien tiene sus límites y sus pruebas, las pruebas que va a aguantar, y Dios nos conoce, pues Él nos hizo, ¿verdad?
Ok, amigos, bien, muy buenos comentarios. Se resuelve el problema de la prohibición contra el orar contra Dios. Se resuelve el hecho de que Daniel está en una fosa de leones toda la noche. Leones hambrientos. Se resuelven los problemas de esta historia, de la envidia de los enemigos de Daniel. Se resuelven los problemas. Señor William Díaz, buenas noches. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Yo creo que sí se resuelve el problema porque incluso termina el rey Darío diciendo que realmente es Dios, reconociendo que el Dios de Daniel era el Dios verdadero, ¿sí? Y entonces fue cuando impulsó al pueblo prácticamente a orar por el Dios de Daniel, ¿sí? Y yo creo que sí se resuelve el problema en eso. Claro que sí, eso sí. En todo esto, Dios está glorificando a su propio nombre. Dice el rey en el versículo 27, dice 26, ¿verdad? Ordeno que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, ¿verdad? Porque Él es el Dios viviente. Él permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Eso podría ser realmente el resumen del libro de Daniel, que el reino de Dios no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien ha salvado a Daniel de las fauces de los leones. Daniel fue prosperado durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. Acuérdense de esos dos nombres, Darío y luego Ciro. Vamos a conocerlo en la lección 6. Este capítulo sí tiene un término feliz, digamos. Sí se resuelven los problemas. ¿Qué les pasa a los enemigos de Daniel? Por supuesto. Se ha echado al fuego de los leones con su familia. Sí. Dios salva a Daniel, el nombre de Dios es glorificado y los enemigos echados a los leones. Ok, en pocas palabras, amigos, ¿cuál es el título de este capítulo en sus propias palabras? ¿De qué trata la historia? En pocas palabras. Pueden decirlo o ponerlo en el chat. ¿Qué resumen le ponen a este capítulo? ¿Podría ser la fidelidad de Dios? Sí, la fidelidad de Dios. Me gusta más, Hernán, más que cuando ponemos la fidelidad de Daniel, que obviamente sería un título válido, pero Profesor, sí, María Cristina, buenas noches. buenas noches, profesor. Yo creo que yo le daría un título, Se cumple la misión de Daniel en la corte, que la misión de él era conseguir la sumisión de la voluntad del rey a la voluntad de Dios para que realizaran los propósitos divinos. Yo creo que sí. Excelente, excelente, María Cristina. Vamos a ver ese mismo tema en la lección que sigue de por qué Dios puso a Daniel, un extranjero, en un puesto tan alto. ¿Por qué Dios le dio tanta sabiduría? ¿Por qué Dios le dio la habilidad, del poder de interpretar sueños? Porque en varias ocasiones Daniel interpretó sueños, así como José antes interpretó sueños para el faraón. Daniel hizo lo mismo. Y pues, ¿por qué Dios hizo todo eso? Pues porque tenía una misión para Daniel. Y Tenía un Dios, propósito. un propósito, sí. Dios cumple su misión. Daniel también cumple su misión. Bien, dicen en el chat, la fidelidad de Dios, la fe de Daniel y el auxilio inmediato de Dios. Qué bueno. Dios promueve a sus fieles a nivel superior cuando intensificamos la oración. Dios se quiere,
William, ¿quiere compartir uno? Dios Sí, se se me fue la nota. Bueno. Dios sí quiere mostrar como Dios sí quiere ante las naciones. Eso, eso sí. Dios también está dando testimonio a los, pues a las otras naciones, ¿verdad? De quién es Él. ¿Ok? Excelente, William. Solo les voy a plantear una pista, una posible conexión. Ahora, amigos, bueno, eso viene un poco más adelante, me adelanto, pero hay una posible conexión con lo que dice William con algo del Nuevo Testamento. Aguántenme un minuto. Bien, vamos a la pregunta 2. ¿Qué pecado nos lleva a Dios a confesar en esta historia? ¿Hubo una tentación o algo que sucedió en esta historia que te mostró tu propio pecado? ¿Ok? Señor Israel. Pastor, sí, gracias. Vuelvo a lo mismo, pastor. Ahí hay una palabra que a mí de verdad a mí en lo personal me llega mucho, porque yo creo que, sinceramente, yo no hubiera aguantado tanta fidelidad. Claro que la fidelidad principal aquí es de Dios, claro que sí, no es la principal, pero la fidelidad de Daniel es tremenda, pastor. Nosotros, ¿cuántas veces en el día al día no le somos nada fieles a Dios? Por cosas pequeñas, por cosas que realmente las sabemos, que a Dios le molesta cuando lo hacemos y simplemente primero ponemos nuestro orgullo, nuestro yo por delante antes de serle fiel a Dios. Yo de verdad, a mí la palabra fidelidad aquí me llega tanto y yo creo que ese, o sea, el pecado sería aquí nuestra infidelidad o mi infidelidad hacia Dios, o sea, en verdad, esa es, creo. Sí, Israel, de acuerdo. Podría ser también bajo presión, somos tentados a ser cobardes, ¿verdad? Y sí, el resultado sería la infidelidad. Josafat comenta en el chat la mentira, la envidia, la idolatría. Álvaro pone, nos falta oración. Marley escribe el temer, ¿verdad? El vivir por miedo, no por fe. Podría ser también el pecado de ir en pos a los deseos de la gente que van en contra de la voluntad de Dios. Algo que también me llamó la atención de esta historia es la actitud humilde de Daniel hacia el rey. ¿Se fijaron? Nunca, ni en una sola ocasión le faltó el respeto al rey Darío. Y nosotros muchas veces les faltamos el respeto a los gobernantes de este mundo. Sí, muchos son incrédulos, y muchos no creen, no son cristianos, muchos no creen en Jesucristo y fácilmente nos burlamos de ellos, hablamos mal de ellos, pero Daniel en esta ocasión le muestra un gran respeto al rey porque él reconoce que los reyes de este mundo reciben su poder de Dios. Por el otro lado, Daniel tampoco no puso su fe, su confianza en los políticos, ¿verdad? No confió en el rey Darío para su salvación, ¿verdad? Y nosotros nos equivocamos por aquel lado también, de que, si votamos por tal, todo va a ser mejor. No, claro que no, así no es. Dios es Dios, los presidentes, sí son, sin saberlo, son servidores de Dios, aunque que lo creen o no, sí lo son. Reciben su autoridad de él, pero ellos no son los salvadores del mundo. Ok, excelente. Vamos a la pregunta 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Señor Hernán Gómez, levantó la mano.
Sí, era para contestar la anterior, pero pues también Perdón, podemos perdón. contestar. No, no, tranquilo, pastor, no hay problema. Pues yo veo el amor de Dios en que todo debe ser en el tiempo de Él, porque Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y pues nosotros muchas veces por nuestra fe o por nuestro afán diario queremos que las cosas sean en un tiempo nuestro, pero realmente el tiempo es de Dios. Por eso tenemos que tener una fe puesta siempre en Él para que todo sea su propósito. Sí, exactamente, exactamente. Juan Bautista. También podemos ver el amor de Dios cuando intercede ante Daniel para salvarlo de los leones mediante sus ángeles. Ahí podemos ver el amor de Dios. Excelente, Juan Bautista, excelente. Pablo, una vez Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 4, Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos y fui librado de la boca del león, dice Pablo, en 2 de Timoteo 4, 17. Y Pablo dice, el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. O sea, no solamente a Daniel, Dios, cada vez, como dice Juan Bautista, cada vez que Dios intercede por los suyos hasta la fecha. Josafat, le cedemos el micrófono. Pastor, sí, pastor, agregando un poco de Juan Bautista y de usted también lo que dijo, que es que Dios salva a sus hijos, siempre Él está pendiente de los que le obedecen, los que le temen, ¿no? Y yo me voy a un capítulo de la Biblia, un Salmo 91:1, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí mismo, qué bonito versículo, Salmo 91, amigos. Los ángeles de Dios pues no reciben ninguna gloria, son sus servidores, pero Dios está dispuesto a enviarlos, ¿verdad? Sus mensajeros a cuidarnos, a salvarnos en algunas ocasiones. Comenta Marley en el chat que la misericordia de Dios por Daniel, y lo que me llama la atención es que Marley también escribe la misericordia de Dios por el rey y por las naciones. Dios aquí está dando un claro testimonio de ok, de todos los dioses que hay en el mundo, Él es el único. Y lo tiene que admitir el rey Darío, ¿verdad? Y lo pueden ver las naciones. Yo me pregunto cuántos de los persas llegaron a creer en el Dios verdadero a causa de Daniel y a causa de todos estos sucesos, a causa de lo que ustedes vieron en el proyecto, están haciendo en el proyecto final, ¿verdad? La historia de Daniel 3. ¿Cuántos de los babilonios llegaron a creer en el Dios verdadero? Sí, William también, sí, comenta en el chat, el amor de Dios se ve en que Él es misericordia con los que creen en Él. Excelente. Ok, amigos, también acuérdense que la Biblia habla de otro león. Dios ya nos ha salvado del león rugiente que busca devorar. Hay leones tras nosotros, un león en particular que va tras nosotros a diario, Satanás, pero ¿cómo ganar un león? El león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, ganó al otro león, ¿verdad? El león que quiere devorarnos, Satanás. Se requiere un león para ganar a otro león. Dios dirige también los asuntos de su creación para que siempre se hace la voluntad de Dios. ¿Okay?
Bien, ¿qué nos enseña a pedir y hacer esta historia por gratitud de él? O sea, ¿qué aprendemos de Daniel? ¿Qué aprendemos de este capítulo? Algo que queremos poner en práctica en nuestras vidas. Ok. La oración y la fe, pastor. Ok. ¿Cómo es esta es una pregunta general, no, ni tienen que responder, pero ¿cómo es su vida de oración? ¿Cuántas veces al día oran? ¿Tienen tanto una rutina de orar, hábitos, buenos hábitos para orar como Daniel? Pero también pues oran a lo largo del día. Ok. Algo interesante. Solo planteo esas preguntas para que la vayamos pensando. ¿Ok? Josafat, le damos la palabra. Pastor, sí, en esta lo que me enseña Dios a pedir y hacer es que debemos estar en constante comunión con Él. Más que ser religiosos, debemos tener una relación con Él, así tener como ejemplo a Daniel y a muchos otros más de la Biblia, ¿no? A mí me enseña a pedir fortaleza, protección y a serle fiel hasta el último momento sin importar las circunstancias. Dios es el que provee y el que hace todo posible. Excelente, Josafat. Y me gusta la forma en que lo dijo Josafat. O sea, Dios, ¿cómo lo digo? Hay algunos creyentes y cristianos que murieron. Que murieron. Por ejemplo, en el primer siglo después de Cristo, muchos cristianos fueron echados a los leones en el Coliseo en Roma, ¿verdad? Y Dios no salvó a todos ellos. Y no fue por una falta de fe, sino porque a veces los cristianos somos lastimados, heridos o incluso matados. em, pero en eso también Dios nos salva y nos lleva a su reino eterno. Claro, Y Pastor, perdón que sí, lo interrumpa. También sí, tenemos el adelante. ejemplo de Esteban también, que murió apedreado, ¿no? Porque Sí, Dios es soberano, digamos, ¿no? Él es su santa voluntad y nadie va a entender sus pensamientos de Dios. de los 12 discípulos, se sabe bueno, Judas obviamente se mató. Solamente Juan llegó a una edad avanzada. Los demás los mataron. O sea, 10 de 12 los mataron. Ok. Muy bien, amigos, creo que esta sería una buena historia para compartir con creyentes que están bajo ataque por su fe, que están siendo insultados, perseguidos, hasta atacados por creer y por seguir fieles a la palabra de Dios. Ahora, queremos tomar unos minutos para hablar de la vida de los judíos del pueblo de Dios en exilio. También tocando otro tema Daniel trabajaba en gobierno, ¿cierto? Eh, ¿Pueden los cristianos? ¿Cuál es la relación con un cristiano y con el gobierno? Quiero hablar un poco de eso. Primero, aquí un versículo interesante. ¿Alguien nos haría el favor de leer estos versículos? Vienen de Jeremías 29, de 4 a 7. Am, ¿Quién no ha aportado? Yair Fabián, ¿usted puede ver estos versículos en la pantalla? Sí, pastor, lo leo. Por favor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá, no se reduzcan en número,
procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Ok, Yair Fabián, ¿qué es lo que ve usted en esos versículos? Esto es lo que Dios les dijo cuando se salieron de Jerusalén y cuando llegaron a Babilonia. ¿Qué les dijo Dios que hicieran? Dios los bendijo, pastor, para que se reproducieran. O sea, no estaban en esclavitud, sino al contrario, ellos tenían todo y fueron bendecidos por Dios al darles casa, tierra e incluso hijos y hijas. Era una bendición de Dios. Exactamente, exactamente. Amigos, yo me relaciono con todo esto porque sí soy profesor de Academia Cristo, estudié para pastor, he servido en el pasado como pastor en congregaciones, pero ahora ando también como misionero y mi familia y yo, cada vez que nos cambiamos de lugar, nos quedamos así de, ¿y cuánto tiempo vamos a estar aquí, verdad? Am, ¿Rentamos una casa o un lugar donde vivir o cómo le hacemos? Pues Dios les estaba diciendo, no renten, construyan, porque van a estar aquí un buen tiempo. Hasta van a llegar a ver sus hijos, sus nietos aquí y les va a ir bien, amigos. Ok, va a ir bien. Eso es lo que Dios les estaba diciendo acerca de su vida en cautiverio. Y esto es muy importante, lo que dice aquí. Así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. O sea, Dios les decía, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes y su tiempo en cautiverio, su tiempo en exilio, solo va a durar 70 años. Y si era cierto, después de 70 años, algunos de ellos sí pudieron volver. Otros les iba tan bien allá que se quedaron. Vamos a hablar de eso en las lecciones que vienen acerca de Esther y Esdras y Nehemías en las lecciones 6, 7, 8. Babilonia. Esta es sí, una foto de hoy en día. Acuérdense, los babilonios eran los que conquistaron Jerusalén y los llevaron. Pero la ciudad de Babilonia ya tenía más de 1000 años en ese entonces. Ocupaba los dos lados del río Éufrates y tenía muros así. Estos muros que ven no son originales, fueron tumbados, pero los reconstruyeron hoy en día para darnos un ejemplo de cómo se veía. Ellos también tenían se llama Zigurat. Zigurat era el templo al dios principal de Babilonia, Marduk. Marduk se llama Zigurat. Lo pueden buscar en internet de un templo babilonio. Y van a ver estructuras tipo así. Son muy conocidos los babilonios ¿han escuchado de los jardines colgantes de Babilonia? Se consideran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Ok? De Babilonia, unos jardines enormes y maravillosos, decían. Los babilonios también eran muy conocidos por su sabiduría, su astronomía, su conocimiento científico. Daniel y sus amigos, ellos también fueron preparados. Dice el texto del libro de Daniel, dice que fueron preparados como magos.
como sabios. Es posible que por medio de Daniel y los otros judíos exiliados, que los babilonios y los persas llegaron a conocer la palabra de Dios, llegaron a conocer las profecías del Mesías, acerca del Mesías venidero. Y de esta forma, unos 500 años después, ¿verdad? 500 tantos años después, es posible que de esta manera, unos magos procedentes ¿de dónde? Del oriente, hayan reconocido la señal de una nueva estrella como la señal del nacimiento del Salvador. O sea, los magos, ¿de dónde eran? Del oriente, dice el texto del Evangelio de Mateo, pero nada más dice de que eran del oriente. ¿Qué es lo que queda directamente al oriente de Jerusalén? Los persas. O sea, tal vez Daniel fue preparado como un mago. Bueno, dice que fue preparado como mago y él dejó tal vez también la palabra de Dios para ellos. Y ellos llegaron a estudiar eso y bueno, algo interesante. Solo lo pongo a su consideración. Ahora bien, antes de despedirnos, Daniel trabajaba en gobierno, ¿verdad? Nosotros siempre vivimos, un creyente en Jesucristo tiene que vivir en dos reinos. Siempre estamos viviendo bajo, bueno, en el reino de Dios. Dios ha dado autoridad, ¿verdad? A los creyentes, a la iglesia, por decir. Me refiero no a una organización eclesiástica, sino al cuerpo de creyentes, ¿verdad? Nosotros somos somos la iglesia, los que creen en Jesucristo. No me refiero a cierta denominación ni nada de eso. Y también estamos viviendo bajo el Estado, ¿verdad? Cada quien aquí en la clase, eh, bajo su gobierno nacional, por ejemplo, ¿verdad? Yo, en mi caso, estoy bajo el dominio de la República del Paraguay y del Departamento Capital, en la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Esos son los reinos, los poderes sobre mí en esta vida. ¿Usted? Bueno, depende de su lugar y la estructura política de donde vive. Bien, ¿cuál es la misión del reino de Dios y de la iglesia? De hacer discípulos para Cristo, todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es la misión del Estado? Proveer para el bienestar temporal de los ciudadanos. ¿Cómo hace su trabajo la iglesia, verdad? Pues por medio del evangelio, en la palabra y bautizando y celebrando la cena del Señor. O sea, con todo eso hacemos la obra de Dios, haciendo justo lo que Jesús dijo, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. O sea, ¿cómo hacemos nuestro trabajo? Por medio de la palabra y bueno, el Estado, ¿cómo hace su trabajo? O sea, el gobierno, por medio de la razón, por medio de legislación, o sea, hacen leyes, hacen tratados, dos países, ¿verdad? Por medio de castigos o la simple amenaza de un castigo y también condenas, o sea, por medio de todo eso. Esa es la autoridad que Dios le ha dado al Estado. Ahora, a lo largo de la historia han surgido problemas cuando se mezclan los dos. Por ejemplo, en el caso de Roma, ¿verdad? Cuando el papado realmente llegó al Vaticano, se llegó a mezclarse con... Ok, bueno, ese es otro tema para otro día, pero amigos, es bueno y noble cuando tener gobernantes honestos, nobles,
que no busquen solamente su propio bien, que no sean corruptos. Damos gracias a Dios, porque sí, hay muy pocos en el mundo, pero sí la hay, sí la hay, sí hay gobernantes así. Pero al mismo tiempo, reconozcamos que el reino de Dios es distinto, tiene un distinto propósito que los reinos de este mundo. A veces creemos que, si votamos por tal candidato, todo se va a solucionar. Y no, nunca va a ser así hasta que venga Jesús. ¿Cuál es nuestra actitud? A lo que voy con esto es, ¿cuál es nuestra actitud hacia el gobierno? Primero, oraremos por los gobernantes. Tal vez estamos de acuerdo con ellos, tal vez no. Pero lo que les debemos es orar por ellos. Les debemos también respeto. También hay que pagar impuestos, aunque nos duela mucho, hay que pagarlos. Y también hay que reconocer que las leyes sí se nos aplican. Solamente en el caso de que si nos piden algo que va en contra de nuestra fe, como en el caso de Daniel, es cuando vamos a desobedecer las leyes. Solamente en casos así, que nos piden algo contrario a la palabra de Dios. Si piden que pequemos, pues claro, vamos a obedecer a Dios más que a los hombres. ¿Ok? Ahora, la pregunta, ¿pueden los cristianos servir en gobierno? Les dejo esto. Unos creyentes hace unos 4 o 5 siglos escribieron estas palabras y creo que sí son dignos de leer. O sea, esto no es de la Biblia. Dice respecto al Estado. Bueno, o alguien más lee. Yo ya he hablado mucho. ¿Quién podría hacernos el favor de leer? Si pueden ver lo que viene en la pantalla. Okay. Justino, buenas noches. No le habíamos saludado. Justino, ¿podría leer estas palabras? Claro, claro que sí. Gracias, amigo. Respecto al Estado y al gobierno civil, se enseña que toda autoridad en el mundo, todo gobierno ordenada y las leyes fueron creadas e instituidos por Dios para el buen orden. Se enseña que los cristianos, sin incurrir en pecado, pueden tomar parte en el gobierno y en el oficio de príncipes y jueces. Asimismo, decir y sentenciar según las leyes imperiales y otras leyes vigentes, castigar con la espada a los malhechores, tomar parte en la guerra justa, comprar y vender, prestar juramento cuando se exija, tener propiedad, contraer matrimonio, entre otras. Ok, gracias, Justino. Ese es un resumen de nuestra actitud como creyentes hacia los gobiernos de este mundo. Es nuestro privilegio y deber participar. Pues en los sistemas de hoy, por ejemplo, si usted puede votar, pues hágale pues, hay que votar. Es fácil quejarnos, pero pues la forma de tener voz, de tener, tomar parte es votar. Si usted tiene habilidades e intereses y dones para servir en gobierno, pues que lo haga usted. Qué bueno. Sería una gran bendición para su país, para su municipalidad, a cualquier nivel de gobierno. Qué bueno. Necesitamos a más gobernantes
oficiales justos. Pero está bien, está diciendo, opina esta lectura. Perdón. Ay, perdón, me dio un ataque de tos. Yair Fabián, ¿quiere aportar? Pastor, más que nada es una pregunta sobre ese texto que acabamos de leer. Dice ahí que en la parte de abajo prestar juramento cuando justa. Dice prestar juramento cuando se exija. Tengo una pregunta. En las escuelas a los niños, ya ves que cuando en algunas denominaciones se les prohíbe incluso cuando izan la bandera que la saluden y se ponen la mano en el pecho. ¿Eso es malo o sí se permite? Esa es mi pregunta. Bueno, la forma en que yo he entendido eso, bueno, yo soy nuevo acá en Paraguay, así que todavía voy conociendo las costumbres. Anteriormente estuve viviendo en México y provengo de Estados Unidos y sí tienen esa costumbre, ponen la mano así para el himno nacional y sí hacen juramento a la bandera y todo eso. Pues sí. em, si se entiende bien que Dios primero y nuestra fidelidad o lealtad a la nación después de eso, sí. Pero si se entiende que, primero la nación, después Dios, bueno, obviamente no vamos a participar en un juramento así. Entonces, yo creo que sí. No he estudiado todos los juramentos de cada país, pero por lo general sí está bien para un cristiano. Igual, en algunos casos judiciales, tengo entendido que piden hacer un juramento para decir la verdad, solamente la verdad, que Dios me ayude o algo por el estilo. No sé si alguien sabe algo al respecto, pero tengo entendido que en algunos casos sí hay que jurar decir la verdad. Y solamente en esos casos, pues digo, si vas a jurar decir la verdad, pues hay que decir la verdad. Si no, Dios nos va a castigar, ¿verdad? Por mentirle a Jurar Él. en vano. Jurar en vano, exactamente. La palabra de Dios Perjurio. Eso, gracias. Perjurio, sí. Perjurio, sí, Es exactamente. es un delito. Aparte de que es un delito, sí, pero sobre todo es un delito contra Dios, ¿verdad? Sí, perjurio. Okay. Pero sí, la palabra de Dios nos anima a no jurar en vano por cualquier cosa. Estar jurando cada día, estar jurando a la ligera, ¿verdad? Como si no fuera, los juramentos solo se deben usar en cuando apropiado. Y bueno, ok amigos, eso fue un pequeño resumen de nuestra actitud. Lo, Jesús, ¿qué dijo? Dijo pues lo que es de César, denle a César, ¿verdad? Esa es la actitud de Jesucristo. Respetar al gobierno, pagar impuestos, participar en gobierno, alzar la voz de manera apropiada contra la injusticia, pero y al fin y al cabo reconocer que Dios es rey de los reyes, pero Dios también es el que ha permitido que cierto candidato ganó la elección en un cierto sentido por la voluntad de Dios. ¿Okay? No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que hacen los gobernantes y sí tenemos derecho de alzar la voz y decir, no estoy de acuerdo con tal cosa, pero que se haga de manera respetuosa. ¿Okay? Bien. Ok, amigos. Vamos a estudiar el libro de Esther. Les doy toda la semana para leer el libro de Esther.
Se puede hacer en menos de una hora, les prometo. Se escucha de, es muy largo, pero se puede hacer hasta, si alguien quiere, podría publicar una lectura como Biblia en audio. Sí hay en YouTube o en varias aplicaciones. Si alguien quiere publicar uno en nuestro grupo de WhatsApp, así lo pueden escuchar. Hace unos siglos, pues ellos no tenían Biblias por escrito, así que para ellos la palabra de Dios fue transmitida más de manera oral, ¿verdad? Entonces es bueno escuchar de vez en cuando la palabra de Dios, o pueden ir siguiendo con su Biblia en mano. Bueno, esa es mi recomendación, escucharla en audio. Todo el libro de Esther, pero pues lo bueno es que no es para mañana, pasado mañana, tienen toda la semana. Nos vamos a ver en 8 días para la lección 6. Creo que si va a ser posible, vamos a intentar programar una sesión extra entre semana. Va a ser más o menos por el día 15. Más o menos por el día 15. El día 15 creo que cae en martes, ¿verdad? Vamos a ver si podemos reunirnos el día 15. Y si no les conviene, hasta podemos hacerlo de manera democrática. Podemos tomar una votación, hacer una votación o algo, a ver si les conviene más el martes o el jueves o algo así. Yo ahorita sí tengo el calendario algo flexible. Y luego eso nos permitiría hacer la lección 8, sería en 15 días. Ya para terminar la clase antes de la Navidad, porque no creo que sea prudente dejar algo pendiente durante las navideñas. Yo sé que muchos viajan o están con familia o están en actividades en una iglesia. Es bueno que también tomar un descanso. Entonces, en 8 días nos vemos para la lección 6. Me parece que como en 10 días, la lección 7 por el 15. Y luego la lección 8 sería en 15 días. Muchos de ustedes ya me han entregado la fase 1, la parte 1 de sus proyectos finales. Voy a hacer lo posible por responderles rápido a esa parte para que ustedes puedan ya avanzar con la parte 2, que es compartir su proyecto con otros de manera virtual por medio de WhatsApp o una reunión de Zoom, también bien pueden. O si se pudiera, pues sería mejor con un grupo presencial. Pero entiendo que todavía está complicada la situación en muchos lugares. Ok, hasta ahí llegamos para hoy. ¿Qué